Hace rato involucrado en una serie sobre los hechos de los apóstoles. Hoy día vamos a ver el relato del capítulo 17. Es un relato un tanto largo y yo voy a hacer una lectura muy ágil, hermano. Yo creo que ustedes puedan seguir la lectura y mantengan su Biblia abierta en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que de manera general nos hace ver cómo el Evangelio, de hecho se llama así el mensaje de hoy, el Evangelio avanza, cómo el Evangelio llega a tres ciudades, particularmente Tesalónica, Berea, no con V, ¿no es cierto?, con B, Berea, y también Atenas, que quizás sea mucho más conocido ese nombre. Y dice así la palabra del Señor. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, le aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no lo hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los había recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con los hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían: es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron: ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa esto. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos de manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y algunos poetas entre ustedes lo han dicho: porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje a oro, a plata, o a la piedra, o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya deberíamos hablar de esto en otra ocasión.
Entonces Pablo se retiró del medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris y otros más. Oramos. Señor, gracias porque podemos leer tu palabra, pero también porque podemos escuchar la reflexión, la exhortación por medio de ella. Que tu Santo Espíritu nos ayude a todos para esto, Señor. En especial ayúdame a mí para que sea fiel a tu palabra y que de mis labios, Señor, no salgan expresiones que sean solamente humanas, sino que más bien, Señor, lo que tú quieres a través del Espíritu Santo que nosotros hoy día escuchemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos amados, el relato de hoy nos cuenta cómo el apóstol Pablo y sus colaboradores siguen avanzando por distintas ciudades de lo que hoy día sería Grecia. ¿Les suena ese país? Bueno, todas estas ciudades, Tesalónica, Berea, Atenas, son parte de lo que nosotros conocemos como Grecia. Y todo esto, eso jamás debemos olvidarlo en esta serie, y todo esto está motivado por el llamamiento y por la convicción del Espíritu Santo. El Evangelio inevitablemente va colándose. Yo me imaginaba, cuando uno dice el Evangelio avanza, como el título, ¿no es cierto?, nos dice aquí, cuando ustedes vierten agua, ¿no es cierto?, en el suelo, y comienza poquito a poquito, uno lo hace despacio, a ir colándose, y va buscando, ¿no es cierto? Bueno, eso hace el Evangelio, y eso estaba comenzando, seguía siendo el Evangelio a medida que iba siendo predicado. Se va colando como cuando uno vierte el agua, y por distintos lugares. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo. No debemos olvidar lo que el Señor les prometió a sus discípulos al inicio del libro de los Hechos. Lo vimos en el capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ya hasta ahora, en aquel tiempo, en lo último de la tierra. ¿Ya? Esto se estaba cumpliendo. Es justamente lo que estamos presenciando en el relato que acabamos de leer o escuchar. Entonces, como primera cosa, como primer punto, vamos a ver qué pasa en Tesalónica. Los puntos van a ser muy sencillos, porque vamos a ver qué es lo que pasa en Tesalónica, qué es lo que pasa en Berea y qué es lo que pasa en Atenas, que son las tres ciudades por donde el relato nos dice que fue avanzando a través de Pablo y sus amigos. ¿Qué pasa en Tesalónica? Como pudimos observar desde el relato, la visita y posterior proclamación del Evangelio en esta ciudad, en esta ciudad fue totalmente caótico. Si ustedes pusieron atención al relato y pueden tener la Biblia abierta allí, hubo mucho problema en Tesalónica. Fue un caos. Tanto así que Pablo y sus amigos tienen que huir de Tesalónica. Tienen que salir arrancando, o los sacan, mejor dicho. Y se van hacia una ciudad vecina, Berea, que a aproximadamente 70 kilómetros de allí. Tienen que huir de Tesalónica a Berea. Entonces, en Tesalónica fue un caos. Y todo comienza, para variar, como ya sabemos, lo que hacía Pablo comúnmente, en una sinagoga. ¿Ya? Pablo llegaba a una ciudad, Pablo llegaba a un pueblo, ¿no es cierto? Y siempre buscaba la sinagoga. Y el texto nos dice que estuvo allí durante 3 semanas. O sea, no todos los días de la semana, sino que durante 3 semanas seguía el día de reposo, iba a la sinagoga y allí debatía o discutía con los judíos. Y dice además el texto que era con base en las Escrituras. Es decir, el apóstol no llegaba a la sinagoga a pelear, no llegaba a discutir por discutir, sino que el sustento, la base, sus argumentos en la discusión era la palabra del Señor o las Escrituras. Discutía en ese sentido con los judíos. La exposición entonces del Evangelio contenía, entre otras cosas, si ustedes siguen el relato de lo que sucedió en Tesalónica, los padecimientos de Cristo, que fueron necesarios, era necesario que Cristo padeciera, su posterior resurrección de entre los muertos, terminando en esas discusiones con la declaración de que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido. De eso discutía y estuvo discutiendo 3 semanas seguidas, 3 días de reposo con los judíos en la sinagoga en Tesalónica. Eso trajo como consecuencia que algunos judíos creyeran, pero también dice que, además explica que estos judíos que creyeran eran hombres piadosos y también creyeron personas que eran de origen griego, incluso mujeres de origen
griego que dice que eran mujeres nobles, es decir, eran de la aristocracia, podríamos decir, en Tesalónica. O sea, el evangelio predicado en este caso también tuvo un fruto, o un buen fruto, podríamos decir, porque hubo personas que se volvieron a Cristo. Así todo estuvo la contraparte, y aquí viene lo caótico. ¿Por qué fue lo caótico en Tesalónica? Porque hubo también, que fue la gran mayoría, de quienes no creyeron. Creyeron algunos. La gran mayoría no creyó. No creyeron. Y dentro de esos que no creyeron, muchos fueron movidos por la envidia, dice el texto. ¿Qué significa? ¿Por qué envidia? Resulta que las autoridades judías, las autoridades religiosas también tenían cierto estatus en la sociedad. Y viene alguien, o viene un grupo de personas muy chiquitos, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, y resulta que vienen a serrucharnos el piso aquí. Vienen a enseñar y algunos se vuelven y son seguidores de ellos, son discípulos de Pablo, discípulos de Silas, y eso provoca envidia, que no es una sana envidia, todo lo contrario. ¿Por qué nos podemos dar cuenta que no fue una sana envidia? Porque tratan, no tratan, resulta efectivo que alborotan al pueblo, dice el texto, para ir a detener a Pablo y a Silas. Y el motivo que hay detrás de un tipo de, podríamos decir, de detención ciudadana, como se ve, ¿no es cierto?, cuando de repente ven a un delincuente y son los mismos ciudadanos los que lo agarran, lo apalean. Bueno, algo así sucedió, pero injustamente con Pablo, con Silas, con las otras personas que lo seguían y que lo ayudaban, ¿verdad? Alborotaron, ¿no es cierto?, a la multitud. Dice que eran personas vagas, personas delincuentes casi, que los ayudan para ir a buscar a Pablo y a sus amigos, ¿no es cierto? Lo estaban buscando. Y dice el verso 7 y están acusándolos además de levantarse contra la autoridad civil. Los cristianos, dice, desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey, esa era la acusación. Dicen que hay otro rey que se llama Jesús. Y también acusaban a los discípulos y a los líderes de Pablo como esos que están trastornando al mundo entero, ya han llegado acá. Entonces, ¿cuáles eran las implicancias? Lo estaban acusando de sedición, eso significa desobedecer a las autoridades, y además dicen estos que están revolucionando el mundo llegan acá, han llegado a Tesalónica. Es decir, ya podríamos decir tenían cierta fama estos cristianos que pasaban por ciudades, predicaban el evangelio, habían convertido, se hacían discípulos. Estos han llegado aquí. De alguna manera tenían razón. Vamos a verlo después, tenían razón. Están trastornando el mundo, están trastocando el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que a través del evangelio las personas son transformadas, nuevas criaturas, vuelven a nacer espiritualmente. Pero también estaba lo otro, que dicen que hay otro rey, no es César, es otro que se llama Jesús. Eso es sedición. No quieren hacerle caso a César, sino que dicen que hay otro rey. Y también tenían cierta razón en eso, porque no era un rey terrenal, pero sí un rey que estaba sobre todos. Y por eso se referían, ¿no es cierto?, a estos que están revolucionando aquí a la gente en Tesalónica, ¿ya? De hecho, hay una palabra que en el origen, que una palabra que tiene una raíz griega, que le va a sonar a usted, basileus, parece como basílica, de hecho viene de la misma raíz. Ese basileus era el rey. Ese basileus era también, de allí nace otra palabra después, que es el Kaiser. ¿Han escuchado la palabra Kaiser? Bueno, Kaiser es el mandamás, el rey, ¿no es cierto?, la persona que está por sobre todo. Bueno, dicen, hay otro basileus, hay otro rey, que es Jesús. Bueno, claro que sí. Pero resulta que estas personas tergiversaban todo y decían, aquí quieren meter a otro rey y quieren echar abajo a César. Y no era así. ¿Había cierta razón? Claro que sí. Pero estas personas lo único que querían era deshacerse de estos tipos que estaban, según ellos, revolucionando a las personas en Tesalónica. Y por eso se transforma en un caos y tienen que salir corriendo casi, ¿no es cierto?, hacia Berea. Y lo hacen de noche. Y el relato, en el punto segundo, nos plantea qué sucedió en Berea. ¿Qué sucedió en Tesalónica? Caos. Discusión en la sinagoga, después, ¿no es cierto?, los salen persiguiendo y tienen que arrancar a esta ciudad cercana a aproximadamente 70 kilómetros, como yo lo decía, que está en Berea. Y el relato nos indica que el recibimiento de los judíos en la sinagoga, porque Pablo llega allá y va a la sinagoga también,
fue bastante distinto, o diametralmente opuesto a lo que sucedió en Tesalónica. ¿Por qué? El texto nos dice en el verso 11 que allí eran más nobles. Algunos dicen, eran más aristócratas. No, esta palabra noble es otra traducción, pero que no está apuntando al nivel social o si eran aristócratas o no. Esta palabra noble tiene que ver con el carácter. ¿A qué me refiero cuando dicen ustedes, oye, esta persona, qué noble es, qué nobleza? No tiene nada que ver con la aristocracia. O sea, el carácter de las personas en Berea, particularmente en la sinagoga, los que eran judíos, eran más nobles. Su carácter era distinto, era diametralmente opuesto a lo que, como eran las personas en Tesalónica. De hecho, esta nobleza se evidencia en que reciben la palabra con mucha atención, según el verso 11, con mucha atención, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo les anunciaba. Fíjense que en Tesalónica no dice que Pablo debatía. En Berea no dice que Pablo debatía, no discutía, sino que llegó allí, le dan la oportunidad de enseñar, les enseñaba las escrituras, pero las personas escuchaban con mucha atención, pero además se fijaban si lo que Pablo decía concordaba con lo que decían las escrituras. Concordaba en este caso con lo que decía todo el Antiguo Testamento, porque lo que acabamos de leer en Hechos no existía en ese tiempo aún. Entonces las personas, fíjense, tenían un carácter o una nobleza que era muy distinto a la gente de Tesalónica. No hubo debates. Existía entonces una disposición ¿a qué? A escuchar y cotejar o comparar con la palabra misma, si lo que Pablo y Silas decían era cierto o no. Ahora, ¿hubo oposición en Berea? Sí, hubo oposición, pero no fue específicamente de estas personas. La oposición vino ¿de dónde? De Tesalónica. Eso es lo que nos dice el relato. En Tesalónica, al escucharse o al saber que estaban predicando el Evangelio en la ciudad vecina de Berea, se fueron rápidamente para allá. Estos mismos que agitaron a la multitud de Tesalónica, vamos para allá. Oye, estos tipos se fueron a predicar a Berea, vamos para allá. Vamos a revolver el gallinero allá y que no dejemos que sigan predicando. Y usaron exactamente el mismo plan. Según el verso 13, si ustedes se dan cuenta, alborotar a las multitudes. Ante la inminente amenaza, para la apóstol, especialmente, los hermanos en Berea, los que recién se habían convertido, los sacan también de allí, dice, hacia la costa o hacia el mar, para dirigirse después hasta la famosa Atenas. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que sucedió? Llegan a Tesalónica, un caos, hay discusión, Pablo discute de buena lid, pero resulta que lo único que quieren es lincharlo porque se crea, como yo les decía, esta animosidad producto de la envidia, ¿no es cierto?, de quitarme a mí el poder de los que estaban en la sinagoga. Salen arrancando hacia Berea. En Berea los reciben muy amablemente en la sinagoga, con disposición de oír, de aprender. Llegan de Tesalónica a Berea para, ¿no es cierto?, agitar todo otra vez, y sacan a Pablo, sacan, ¿no es cierto?, lo sacan de allí para dirigirse a Atenas. Y en Atenas, Pablo esperar, en este caso, a sus amigos que llegaran allá. ¿Y qué dice? ¿Qué sucedió en Atenas? Como nos podemos dar cuenta, todo es distinto también en esa ciudad, pero de una manera también muy distinta a lo que pasa en Berea y a lo que pasa en Tesalónica. También aquí había una sinagoga, en Atenas. Y de hecho, el apóstol fue allí también para discutir con los judíos, y también había ciertos hombres piadosos, si ustedes se fijan allá en el verso 17. Pero también acudió a un lugar particular, lo que dice el texto, en la plaza. Yo sé que ustedes escuchan la plaza y piensan en la que está atrás aquí de nosotros, ¿no es cierto? Pero la plaza, o el original, el ágora, ¿no es cierto?, así se llama el original, no era singularmente algo como esto. Lo voy a explicar. Pero lo que sucede en la plaza, no solamente estaba en la sinagoga, donde discutía con los judíos, discutía sobre la palabra del Señor, sobre el Evangelio. En la plaza, el ir a la plaza pública, se propicia el que el apóstol Pablo vaya allí, el que después pudiese predicar y anunciar el Evangelio en otro lugar, que el relato dice que se llamaba el Areópago. Y el Areópago no era otra cosa que la sede del consejo o tribunal
que juzgaban los casos más importantes en Atenas. O sea, las personas que estaban en este consejo no eran cualquier persona. Podríamos decir hoy día que eran los más connotados juristas o abogados de ese lugar. Y allí, fíjense, por el apóstol Pablo ir a la plaza, lo toman y lo llevan, ven para acá, queremos escuchar, dice el relato. Y lo llevan a este lugar donde estaban estas connotadas personas. Por tanto, las personas reunidas allí se predisponen en el Areópago a escuchar al apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo acudió a la plaza pública? Es una buena pregunta. ¿Por qué no solamente fue a la sinagoga? ¿Por qué tuvo que ir a la plaza? Porque resulta que en la plaza es donde ocurrían o donde concurría, es donde estaban las personas comunes y corrientes de la sociedad de Atenas, pero también aquellas personas que podríamos decir estaban un poco más arriba del común y corriente de las personas, tanto en lo intelectual, en lo que conocían, pero también en lo social. En la plaza, podríamos decir, la plaza pública era lo que lo llevaba, ¿no es cierto? Si en algún lugar estaban personas de cualquier condición socioeconómica, era en la plaza. Fíjense que la plaza pública vendría a ser hoy día para nosotros como la feria. Era más parecido a la feria que a la plaza de armas. ¿Por qué? Cuando uno va a la feria, ve a gente pituca comprando, ve obreros comprando, ve de todo ahí. Está el abogado, está el alcalde, está la persona que trabaja, ¿no es cierto?, en un banco, pero también hay personas de a pie, como se dice. Entonces Pablo va allá, y Pablo va allá por una cuestión estratégica, porque allí puede conocer a todo tipo de personas. Entonces, ya dijimos que lo que ocurrió en Atenas fue distinto, pero ¿en qué? Hay varias cuestiones que hacen diferente la predicación del Evangelio en Atenas con respecto a Berea y con respecto a Tesalónica. Era una ciudad emblema. Hasta hoy día Atenas sigue siendo una ciudad emblema, una ciudad icónica, una ciudad distintiva justamente de la cultura griega y de la filosofía griega con todas sus vertientes. Ustedes han escuchado hablar de Sócrates, de Platón, a lo mejor Aristóteles, de todos esos nombres rimbombantes. Bueno, todos ellos tuvieron su auge justamente en Atenas, y por eso Atenas sigue siendo conocida hasta el día de hoy. Y lo anterior es justamente porque en su época de oro, que ya había pasado, su época de oro fue mucho antes incluso de que Pablo estaba acá, seguía promoviendo la discusión entre distintas escuelas filosóficas. Y aquí yo me quiero detener, aunque puede parecer muy extraño, quiero detenerme en esto de los epicúreos y de los estoicos, porque está en el texto. Dice ahí que en aquel lugar habían estas famosas escuelas filosóficas. Los epicúreos, que raro, ¿no es cierto? Y los estoicos. Quizás esto les suene más conocido, quizás los estoicos. Pero me voy a referir a eso más adelante. Pero había algo más que el autor quiere destacar de Atenas, y que es que Atenas era una ciudad llena de santuarios, una ciudad, podríamos decir, de una cultura religiosa, como se refiere a sus habitantes. El mismo Pablo después dice, ustedes son muy religiosos, le dice cuando se junta con las personas en el Areópago. Sin embargo, religión, y escuchen esto, religión no es sinónimo de verdad. Religión no es sinónimo de vida espiritual. La palabra religión, alguien, muy religiosos. Pablo dice, ustedes son muy religiosos. Entonces estaban en la fe, estaban en la verdad. No es sinónimo de eso. De hecho, el relato nos indica que Atenas era una ciudad, como dice el verso 16, entregada a la idolatría. ¿Se fijan que pueden ser muy religiosos, pero una ciudad idólatra? ¿Ya? ¿Acaso no había idolatría en Tesalónica? ¿Por qué se hace alusión que Atenas era una ciudad entregada a la idolatría? ¿Acaso no había idolatría en Berea? Claro que sí. Es innegable que en cualquier cultura, en cualquier sociedad, la idolatría está presente. El asunto es que todo indica que en Atenas, de manera muy particular, la idolatría era exageradamente descarada. O sea, nadie podía decir que Atenas no era una ciudad entregada a la idolatría. Era obsceno, podríamos decir, la idolatría allí. Y esto se demuestra en lo que experimenta el apóstol, en lo que experimenta el apóstol cuando llega allí y esperaba la llegada de sus amigos. Recorrió la ciudad, y mientras
esperaba que llegaran Silas, que llegara, ¿no es cierto?, Timoteo. Dice el verso 16, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes, Pablo llega a Atenas y empieza a recorrer, no conocía. Y empieza a ver y a recorrer y se da cuenta, santuario acá, santuario allá, gente sirviendo o dando culto a una imagen, a otra imagen. Y eso que provoca en el apóstol Pablo que su espíritu se enardezca. O podríamos decir de otra manera, es provocado a celos su espíritu. O sea, había cierta indignación, pero también cierta preocupación por lo que estaba sucediendo en esa ciudad. Una ciudad entregada, o sea, vendida, podríamos decir, a la idolatría. Por eso, después el texto agrega que en la sinagoga discutía, y lo mismo sucedía con los que a diario acudían a la plaza. Él, de manera intencional, porque su corazón estaba lleno de celo. ¿Qué significa eso? Señor, de alguna manera dijo, aquí la gente no te sirve a ti. La gente está entregada a la idolatría. Y tú eres el único Dios que debe ser adorado. Y aquí se adora cualquier cuestión menos a ti. Menos a ti. Eso provocó que el espíritu del apóstol Pablo se enardeciera. Se produce entonces una discusión con algunos filósofos también. Y aquí me voy a detener, como yo decía, de epicúreos y estoicos. Voy a tratar de ser muy general y explicar. ¿Quiénes eran los epicúreos? De manera muy simple, estas personas con esta corriente filosófica buscaban deshacerse del temor a los dioses, deshacerse o sacarse el temor a la muerte, el temor al destino, ¿no es cierto? Buscando ¿qué cosa? El placer en todos sus ámbitos. Es decir, pásalo bien y olvídate, y esto de buscar el placer que te quita el temor a la muerte, te quita el temor a los dioses, te quita el temor a lo que te puede suceder o al destino, ¿ya? De hecho, hay una frase que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando y investigando esto, que retrata mucho cómo pensaban estas personas. Y de alguna manera, yo quise detenerme en esto porque esto sigue patente hasta el día de hoy. ¿Qué decían los epicúreos? ¿Cómo pensaban? Mientras somos, dice, mientras somos, la muerte no está presente. Y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. Dicho de otra manera, ¿no es cierto? Vivamos esta vida en el presente porque han escuchado, después de esta vida no hay otra. Bueno, ese pensamiento, fíjense, hasta el día de hoy, tiene que ver con esta escuela filosófica. Con esta escuela filosófica. Vivamos la vida hoy día, busquemos el placer, busquemos todas las sensualidades, todo lo que sea, porque eso nos va a permitir alcanzar la felicidad. A este tipo de filosofía es muy probable que se refiera al profeta Isaías, que de hecho el apóstol Pablo también cita en alguna parte con esta expresión. Fíjense, el profeta Isaías, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, pasemos en carrete, pongámosla nomás, chupemos, perdón la expresión, para que ustedes entiendan, comamos y bebamos, porque mañana, después de esta vida, no hay otra. Eso buscaban los estoicos. Es la típica expresión esto, después de esta vida, no hay otra. Por otro lado, así pensaban los epicúreos. Estoy haciendo una cuestión muy reduccionista, muy simplista, pero para que ustedes puedan entender. Así pensaban. ¿Cómo pensaban los estoicos? La otra corriente filosófica. Ellos pensaban que Dios habita sustancialmente en la creación y que por lo mismo la naturaleza es racional. Es decir, la creación piensa, la creación siente. ¿Han escuchado ustedes hablar de la Pachamama? ¿Sí? Bueno, es una corriente muy parecida o heredera del estoicismo. Pero también pregonaban la autosuficiencia. Y esto les puede sonar todavía más cercano. La autosuficiencia. ¿Qué quiere decir ellos? Para los estoicos, el ideal de hombre, el hombre más sabio, con toda su sabiduría, era conseguir no necesitar nada ni a nadie para alcanzar la felicidad. No necesito a nadie, lo puedo hacer yo mismo. ¿Ya? Por eso, autosuficiencia. De esto se desprende quizá lo más clásico o conocido del pensamiento estoico, que dice, soporta, porque el destino se cumplirá, te gusta o no. Ustedes han escuchado hablar, y soportó estoicamente. ¿Han escuchado eso? Bueno, soporta, porque el destino se va a cumplir, te gusta o no. Y renuncia a tus apetitos, renuncia a tus placeres para lograr paz y tener cada vez menos necesidad.
eran escuelas filosóficas distintas porque sus pensamientos se contraponían. Pero fíjense que los dos tienen cuestiones que hasta el día de hoy permanecen en nosotros. La autosuficiencia. De hecho, yo pensaba, probablemente el primer estoico fue Adán y su esposa Eva, porque quisieron independizarse de Dios. Yo puedo solo, no necesito a Dios. Y esa fue la primera desobediencia y el gran pecado que manchó todo y desbarajustó todo en el mundo. Autosuficiencia. Entonces, ante estas personas se enfrenta el apóstol Pablo y les predica el evangelio. Estas corrientes, los estoicos y los epicúreos. Siendo que ya algunos de ellos lo veían como un charlatán, como dice el verso 18. Hay un parlanchín aquí. ¿Qué está hablando este parlanchín? ¿Qué está hablando este charlatán? Como era una novedad, ¿no es cierto?, lo que estaban escuchando, como era una novedad lo que Pablo estaba hablando, lo que estaba predicando, se gana la atención de un grupo de ellos que les dicen: ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza que hablas? Dice el verso 19. Entonces, aquí hay un tipo que está explicando algo raro. Y el relato nos dice que en Atenas muchos, lo único que les interesaba era escuchar cosas nuevas. ¿Quién trae una novedad? Este trae una novedad. Explícanos, ¿qué es lo que estás hablando? Y era una oportunidad única que el Señor le estaba dando, y por eso predica de la siguiente manera. ¿Qué les predica el apóstol Pablo? Primero, les reconoce que eran muy religiosos. Ahora, insisto, eso no significa que estuviesen en la verdad. Ustedes son muy religiosos. Ya vimos qué implicancia tiene esto. Muchos santuarios por todos lados. Podemos decir mucha religión. Son muy religiosos. Sin embargo, siendo que eran, entre comillas, muy religiosos, les habla de un Dios no conocido, del que tenían una inscripción por allí. Había un altar, y ese es el Dios no conocido. Y les habla el apóstol Pablo que ese Dios que ellos decían, el Dios no conocido, era el verdadero Dios. Yo les anuncio a ese, que es el verdadero Dios. ¿Por qué es el verdadero Dios? ¿Cuál es el argumento de Pablo? Es el creador del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos de hombre. No necesita de nada ni de nadie. Y ahí está enfrentando, ¿qué cosa? La filosofía estoica. Ese Dios no necesita de nadie ni de nada. Él es el que da vida y aliento a todo lo que existe, el que de un solo hombre, está apuntando ahí a Adán, pero no se lo dice, de un solo hombre hizo toda la raza humana, pero que demanda exclusiva adoración. Exclusiva adoración. Chuta, ahí le están diciendo, ustedes son muy religiosos, sí, pero están en un grave error, porque ese Dios que yo le estoy anunciando exige exclusiva adoración. O sea, aquí debiese haber en Atenas un solo templo, al Dios no conocido. Lo está enfrentando con eso, pero de una manera muy, podríamos decir, perspicaz, muy inteligente el apóstol Pablo. El apóstol se vale incluso de citas de poetas griegos para mostrarles que sin querer ellos intuían la verdad sobre este Dios verdadero, pero no lo estaban sirviendo. Fíjense lo que dice el verso 28, y aquí cuando el apóstol Pablo, fíjense, cita, y de aquí se gana, podríamos decir, más la atención de los que estaban escuchando. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas de ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. O sea, el apóstol conocía también, era muy instruido, conocía también la literatura griega. De allí los confronta con la burda idolatría. Verso 29. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro, o a la plata, o a la piedra, o a la escultura artística. Eso tienen ustedes. O sea, lo está enfrentando con la burda idolatría que ellos tenían. Pero también, por otro lado, exalta la paciencia y la misericordia divina del Dios verdadero al no traer juicio instantáneo sobre ellos producto de su ignorancia. Le dice, Dios ha pasado por alto esta ignorancia en tiempos pasados. O sea, Dios puede traer juicio sobre usted y de hecho habla del juicio. Por lo mismo le advierte que ahora, y esto está todo en el discurso o en el pregón o en la predicación del apóstol, les advierte que ahora que conocen la verdad, se las acabo de decir, conocen la verdad, dice el apóstol Pablo, es necesario que se arrepientan debido al juicio inminente de Jesucristo. Y habla de aquel varón que escogió Dios y lo resucitó de los muertos, según el verso 31. Luego de eso, ¿qué es lo que hay? Burlas. Burlas de algunos, de estos epicúreos, de estos estoicos, y otros más amablemente le dicen, otro día seguimos escuchándote. ¿Ya?
Así todo, dice el relato, que otros creyeron, algunos creyeron en el Evangelio de Jesús, incluso un miembro del tribunal. Hay unas versiones, la Reina Valera 60 dice que Dionisio, ese que creyó, era un areopagita, es decir, era uno de estos jueces, o de estos juristas, o de estos abogados que eran parte del Areópago. Pero también dice que está también una mujer llamada Dámaris y otros tantos más. Es decir, hermanos, la predicación del Evangelio tuvo, como siempre, consecuencias. Algunos endurecieron su corazón y otros fueron ablandados y llamados por el Señor. ¿Sí? Aquí termina la exposición de este relato. Tesalónica, Berea y Atenas. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar lo que sucedió en estas ciudades y lo que el relato nos dice? De alguna manera, las audiencias de Tesalónica, la audiencia del Evangelio estoy hablando, de Tesalónica, de Berea y de Atenas, representan las posibles audiencias, las posibles personas a las que el Evangelio de Cristo Jesús se les predica el Evangelio hoy. Ahí pueden estar representadas personas con las que tendremos que debatir o discutir, dentro de los cuales algunos se volverán al Señor porque Él los llamará, y siempre es así. Otros serán un tanto más afables, como los de Berea, más nobles, de una nobleza de carácter, ya más nobles. Podemos decir de una cultura cristiana, que sin embargo no han nacido de nuevo, ni tampoco recibirán la palabra con mucha atención como los de Berea. Sin embargo, ellos solo se volverán a Cristo, solo los que el Señor llame. Y por último, están los que de manera autosuficiente y displicente escuchan el Evangelio debido a su trasfondo cultural, a su trasfondo filosófico, y sin embargo, dentro de este grupo de personas hay escogidos de Dios, como sucedió en Atenas, que van a ser iluminados por el Evangelio. Como iglesia, entonces, debemos orar para que distintos grupos de personas sean alcanzados por el Señor mediante la predicación de su palabra. Personas como las que estaban en Tesalónica, personas como las que había en Berea y también personas como las que habían en Atenas. ¿De qué otra manera podemos aplicar el mensaje de hoy? ¿Qué tan trastornadores del mundo somos? ¿Por qué hago esta pregunta? De eso acusaron a Pablo y a sus amigos en Tesalónica. Estos vienen a trastornar el mundo. Estos que trastornan el mundo han llegado acá. La pregunta es, ¿nosotros podríamos ser acusados de eso? Estos canutos, estos tipos, particularmente esta gente de la iglesia Valle de Gracia, andan aquí trastornando el barrio. Andan trastornando, mire jefe, este hombre que está aquí anda trastornando el colegio. Anda trastornando a los profesores. Mira, esta anda trastornando aquí, trabaja en la feria. Anda trastornando aquí en la feria. ¿Qué tan trastornadores del mundo somos? En nuestra manera de vivir, escandalosamente somos diferentes para remover los cimientos de la sociedad. ¿O seremos nomás uno más entre medio de todo? Un ser humano más, un ciudadano más, que no marca absolutamente ninguna diferencia, ni en el trabajo, ni en el colegio, ni en el barrio, ni en ninguna parte. O sea, nadie podría decir de nosotros, este tipo trastorna, o esta mujer, o esta comunidad, trastorna el mundo, trastorna la sociedad. Creemos que el Evangelio es esa roca de escándalo, como dice la Escritura misma, que hace tropezar y caer a algunos, y a otros hace fundarse en esa misma roca que es Cristo, y comenzar una nueva vida siendo escandalosamente distintivos. Esa pregunta debemos hacernos para aplicar el texto de hoy. ¿Somos escandalosos en el buen sentido? ¿Somos escandalosos en nuestra manera de vivir? ¿Somos radicalmente escandalosos, trastocamos y removemos los cimientos de la sociedad o los cimientos de las personas que viven a nuestro lado? ¿O somos uno más y no nos distinguimos? Somos como los demás, ¿no? Los cristianos debemos ser escandalosos en el buen sentido de la palabra y llamados a hacerlos en ese sentido, buscando trastornar, insisto, en el buen sentido, invertir el orden de algo. Eso es trastornar. Eso es trastornar, invertir el orden de algo. En nuestro caso, sabemos que el orden en las distintas áreas de la vida ha sido invertido maliciosamente por el pecado y debemos luchar para trastornar
y volverlo al orden original. Es decir, si sabemos, por ejemplo, que el orden en la familia, que el orden en el matrimonio, por ejemplo, ha sido trastornado por el pecado, nosotros vivamos el matrimonio, los que somos casados, como la palabra del Señor dice. Eso es ser escandalosamente trastornadores del mundo. Si la sociedad hoy día nos muestra que nuestros hijos pueden incluso llegar a acusar a sus padres que los maltratan por llamarles la atención, los hijos de padres, los hijos que son cristianos, deben vivir sujetos a sus padres, en obediencia a sus padres. Eso, hermano, eso es una radical manera de vivir para trastornar el mundo. Estoy dando 2 ejemplos de la familia nada más. Trastornar el desorden que hay en la vida familiar, en la vida matrimonial, en nuestra relación con el prójimo en general, en la relación con nuestro Señor. De hecho, todo parte ahí. Cuando hay una nueva relación con el Señor, comienza entre trastocar y trastornar el mundo, la relación con nuestras autoridades, etc. Así debiésemos vivir, siendo escandalosos, de buena manera. Debemos imitar también a los hermanos de Berea. Esto es una iglesia teológicamente responsable, de una manera madura y sabia, los hermanos en Berea hacían eso, acudían a las Escrituras para tener seguridad de lo que se enseña o predica se ajusta a las verdades del Evangelio. Siendo el pastor, y esto yo lo he enseñado, o el presbítero docente, el responsable del púlpito, en la iglesia son ustedes, hermanos, los principales fiscalizadores de la predicación. Y para eso deben siempre instruirse y ser llenos del Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo discernimiento y claridad para entender la palabra, ser edificados por medio de ella y oponerse a cualquier espíritu de herejía. ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién fiscaliza el púlpito? Si yo soy el pastor puede cometer errores y puede incluso tomar un desvío hereje. Claro que sí. ¿Y quién es responsable de fiscalizar según la Escritura? Ustedes mismos. Ustedes mismos. Por eso es que es necesario, no es una cuestión antojadiza que yo les digo, lean la Escritura, oren al Señor, participen de los estudios de la iglesia también, instrúyanse. ¿Por qué? Porque el Señor ocupa a la iglesia para fiscalizar justamente el púlpito. ¿Son responsables ustedes en esto? Y por último, hermanos, vivimos en una sociedad altamente idólatra. Aquí en San Fernando también. Por lo tanto, debemos pedir al Señor que con su Santo Espíritu podamos descubrir o aprender a leer cuáles son los ídolos que están esclavizando a nuestra ciudad. ¿Cuáles serán los ídolos que están esclavizando a San Fernando? Poner cuidado en no caer bajo el dominio de esos ídolos. Y como el apóstol Pablo, nuestro espíritu se llegue a encender en ardiente celo para buscar oponernos a aquellos ídolos e intencionalmente trabajar para que el único y verdadero Dios sea adorado y reverenciado. Es cierto que eso no se va a conseguir hasta que todo, de manera plena, el que solamente Dios sea adorado, no se va a conseguir mientras no se consumen los planes perfectos de Dios el día en que Él vuelva. ¿Ya? Pero el pueblo del Señor debe predicar y debe seguir avanzando el Evangelio y vivir de tal modo de hacer patente en nuestro medio que el Señor reina y es digno de toda honra y gloria, y que llegará el día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén.